Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día. Estamos en Cual Camino Extravaganza Comunicaciones. Somos una gran familia y les invitamos a que también nos escuchen en ABC Radio 1280 AM de 5 a 6 de la tarde. En esta hora, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. El tema que vamos a compartirles se llama la lengua del discípulo. Sí, y para ello vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a abrir la palabra en Isaías 54, que nos dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. En esta ocasión, mis hermanos, creo que cada uno de nosotros hemos escuchado lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando Jesús estaba en esta tierra, dio una comisión a sus discípulos. Les dijo: vayan y hagan discípulos, vayan y bauticen en mi nombre. Y dice su palabra, Jesús dijo: enséñenles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Esta comisión se la dejó a sus discípulos, que hicieran más discípulos. El deber de un discípulo es que nosotros tenemos que hablar sabiduría. El discípulo está capacitado, tiene que estar capacitado para poder dar palabras de sabiduría. Y fíjense que la Escritura dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. El discípulo debe de saber hablar palabras de aliento, palabras al cansado. Pero ¿de qué manera yo puedo llenarme de sabiduría? La palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos, dice, desprecian la palabra. Entonces, para que yo pueda ser un discípulo lleno de la sabiduría del Señor, tengo principalmente que tener temor hacia Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos hacemos discípulos del Señor y estamos capacitados para poder dar palabra al cansado. Es nuestro deber como cristianos, es nuestro deber como discípulos saber dar palabra al cansado. Dice la Escritura: me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. En Lucas 6:45 nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí nos habla algo bien hermoso. Dice: de la abundancia del corazón es como habla nuestra boca. La lengua del discípulo tiene que estar capacitado para poder hablar de lo que abunda en su corazón. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. La gente no puede dar algo que no tiene. La gente no puede dar amor si no tiene amor. Así el discípulo no puede sacar de su corazón el tesoro que es la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es un tesoro. La palabra del Señor es esa miel para nuestra vida, para nuestra alma. Y el discípulo tiene que estar capacitado para recibir el tesoro que es la palabra del Señor. El discípulo tiene que nutrirse de la palabra de Dios. El discípulo tiene que estar escudriñando la palabra, meditar en la palabra día y noche. Dice su palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Nosotros como discípulos tenemos que sacar lo bueno que hay dentro de nosotros. Como discípulos tenemos que sacar ese buen tesoro que es la palabra del Señor. No tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos que hablar la palabra, tenemos que hablarle al cansado, tenemos que hablarle a todo aquel que está cautivo, porque tenemos esa capacidad y es lo que el Señor nos ha mandado. Nos dio esa comisión: vayan y prediquen mi palabra, vayan por donde quiera, vayan hasta el fin del mundo anunciando mi evangelio, vayan y prediquen las buenas noticias. Esa es nuestra comisión, y la lengua del discípulo tiene que hablar del buen tesoro que es la palabra del Señor. Otra de las escrituras que nos dice la Biblia es en 2 Timoteo 1:7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Nos hemos dado cuenta que los cristianos o los discípulos del Señor muchas veces tienen miedo a hablar de la palabra del Señor. Muchas veces los discípulos tienen miedo de expresar la palabra de Dios, tienen miedo de expresar el Evangelio. Si en nuestras vidas no abunda la palabra del Señor, no podremos entonces expresarlo, no podemos transmitirlo. Dice la palabra del Señor, Jesús dijo, no se enciende una luz para luego esconderla, se enciende una luz para ponerlo en lo alto y que esa luz alumbre a todo el mundo. Asimismo nosotros, si nosotros recibimos la palabra, si nosotros recibimos las buenas noticias, si nosotros recibimos la salvación de Dios, ese regalo tan precioso, entonces es nuestro deber ahora poder transmitirlo. Dice su palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué pasa cuando yo tengo miedo de predicar la palabra de Dios? ¿Realmente yo tendré el Espíritu Santo? ¿Realmente yo tengo el Espíritu Santo? Cuando yo tengo miedo, entonces tengo un espíritu de cobardía. Y acordémonos, hermanos, que la Escritura es bien clara y nos dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, Dios nos dio un espíritu de poder, Dios nos dio un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. ¿Qué significa esto? Que aunque yo tenga miedo, que aunque yo esté temblando, que aunque me tiemble todo el cuerpo cuando yo voy a predicar la palabra, yo tengo que predicarla. ¿Por qué? Porque no va a ser con mis fuerzas, sino va a ser con las fuerzas del Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo tengo miedo de predicar la palabra, yo me convierto en un cobarde. ¿Y sabe qué? La Biblia nos dice que el reino de los cielos es de valientes. El reino de los cielos no es de cobardes. El reino de los cielos es de valientes. El reino de los cielos es para usted que predica la palabra, usted que tiene ese fuego, usted que tiene ese interés porque la gente se salve, ese sentir que hubo en Cristo. El sentir que hubo en Cristo es que todo el mundo se salvara, dice su palabra, que la voluntad de Dios no es que se pierda el hombre, sino que todos podamos proceder a un arrepentimiento. Yo me he dado cuenta que en estos tiempos difíciles que estamos pasando, la gente habla poco de Dios, la gente tiene temor de hablar de Dios, pero ese espíritu no es el que Dios nos ha dado. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes mi Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros nos quedamos con que recibiremos poder, ¿verdad? A veces creemos que cuando escuchamos la palabra poder, creemos que precisamente habla de sanidades, que precisamente habla de milagros. Y sí habla de estas cosas, pero también nos habla del poder de cambiar. El poder de que ese poder iba a darnos el poder de dominar nuestro propio cuerpo, de dominar nuestra propia voluntad, porque entonces ahora el espíritu que opera en nuestras vidas no es un espíritu de desobediencia, no es un espíritu de cobardía, sino es el espíritu de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. De tal manera que entonces en aquellos tiempos los discípulos predicaban su palabra. ¿Qué pasa cuando vemos o vamos a meditar un poco en la vida de Pedro? ¿Sí? Pedro se sentía muy capaz, Pedro se sentía muy suficiente de poder seguir a Jesús. En una ocasión Jesús les dijo, en esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Pedro le dijo, maestro, aunque todos se escandalicen, yo voy a estar contigo. Aunque todos se vayan, yo voy a permanecer. Jesús le dijo, Pedro, esta noche 3 veces me negarás. Pedro le dijo, Señor, hasta mi vida yo pondría por ti. ¿Qué pasó? Que efectivamente Pedro tuvo miedo. Cuando Pedro vio a los soldados acercarse, cuando Pedro vio que la situación se ponía más tensa, entonces Pedro, juntamente con los demás discípulos, huyeron, tuvieron miedo, tuvieron temor, porque aún no habían recibido el Espíritu de Dios, aún no habían recibido la promesa de Dios, que era el Espíritu Santo. Por eso podemos darnos cuenta que todo aquel que se vuelve hacia atrás, dice Jesús, cualquiera que puso su mano en el arado y retorna su mirada hacia atrás, no es digno
de ser mi discípulo. Todo cristiano que se retracta, todo cristiano que se avergüenza, todo cristiano que niega a Jesús, así como el apóstol Pedro, no es digno de ser su discípulo. Cuando vemos a Pedro que a él había negado a Jesús, es porque todavía no había llegado el Espíritu Santo de Dios a su vida, todavía no conocía el Espíritu Santo en su vida. Por eso nos damos cuenta que cuando por fin recibieron el Espíritu Santo, aquellos hombres que estaban orando fervorosamente para recibir esa promesa, y cuando por fin la recibieron, dice la palabra de Dios que todos recibieron el Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas, y entonces a partir de ese día Pedro tuvo el valor de predicar. Pedro empezó a predicar la palabra del Señor. Pedro empezó a predicar, dice que en su primera predicación, en su primer sermón, se convirtieron 3,000 personas. En el segundo dice que se convirtieron 5,000. ¿Pero por qué tuvo este cambio Pedro? ¿Por qué? Porque recibió el Espíritu Santo. Pedro recibió ese poder. Pedro recibió esa seguridad de poder predicar porque había recibido el Espíritu Santo. Y acordémonos que este Espíritu tiene que ser bien importante en nuestras vidas. Jesús dijo a Nicodemo: cualquiera que naciera de Espíritu y de agua, entonces podrá ver el reino de los cielos. Si usted no ha nacido de agua y de Espíritu, entonces usted no podrá heredar el reino de los cielos. Esto es bien importante. Para poder recibir el Espíritu Santo tenemos que nacer de nuevo, tenemos que poner nuestra confianza en el Espíritu Santo, que Él renueva todas nuestras vidas. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo gobierne en nuestras vidas. Luego nos dice su palabra, dice Jesús: cuando yo te envíe a gobernadores, cuando yo te envíe a lugares donde tal vez sean lugares de peligro, Jesús dijo: no te preocupes en lo que tú vas a hablar, porque el Espíritu Santo va a hablar por ti. Dice su palabra en Mateo 10, 16 al 19. Dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? No te preocupes. Si tú eres un discípulo mío, tú tienes que tener esa lengua del discípulo del Señor. Si tú eres un verdadero discípulo, dice: no te preocupes, dice el Señor, de lo que vas a hablar. Cuando tú tengas temor de predicarle a alguien, debes de tener esa confianza que aunque tengas miedo, el Señor va a usar tus labios, el Señor va a usar tu lengua, el Señor va a usar tu entendimiento. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo está en medio de nosotros para recordarnos todas las cosas, para recordarnos quiénes somos hijos de Dios, y que tenemos una misión en este mundo: predicar y extender su palabra por todo el mundo. La Biblia nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el varón que no prestó su oído a los consejos perversos, sino que prestó su oído a la palabra del Señor. Si nos volvemos al versículo que leímos en Isaías 54, que nos dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, dice, para que oiga como los sabios. Y aquí nos dice su palabra, que en su ley, la ley de Jehová, está su delicia, y en su ley medita día y noche. Los discípulos tenemos que meditar en la palabra del Señor día y noche. ¿Para qué? Para que podamos enriquecer nuestra lengua, para que podamos enriquecer nuestra boca de la palabra del Señor, para que podamos enriquecer nuestro corazón de la palabra del Señor. Y cuando la palabra de Dios inunde nuestros corazones, cuando la palabra de Dios
sobreabunde en nuestros corazones, entonces lo que haya en nuestros corazones es lo que podemos aportar a las personas, es lo que podemos aportar al cansado. Dice la Escritura que el de la abundancia del corazón es como habla la boca. Si en mi corazón abunda la palabra del Señor, entonces es como yo voy a poder transmitir la palabra. Dice la Escritura dice el apóstol Pablo, dice: ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo oirán de aquel del cual no han conocido? Nosotros tenemos ese deber de extender la palabra del Señor. Tenemos que tener, mis hermanos, ese amor por las almas, de dar a conocer a aquel que nos salvó, a aquel que nos libertó, a aquel que nos dio la libertad. Tenemos que extender el reino de los cielos. ¿Cómo creerán aquellos si nadie les predica? Si vemos hoy en día un mundo que está muy mal, se debe a que nosotros no hemos obtenido el espíritu de poder para poder predicar la palabra del Señor. A veces tenemos miedo, pero cuando llegue el Espíritu de Dios a nuestras vidas, entonces podemos predicarle al taxista, podemos predicarle al vecino, podemos predicarle al amigo ahí en la escuela, podemos predicarle al maestro en la escuela, podemos predicarle a todo el mundo. Acuérdense que como discípulos, mis hermanos, como discípulos tenemos que tener ese fuego de predicar su palabra. Acordémonos de Felipe, el diácono, que él aprovechaba cada situación para predicar el Evangelio de Dios. Dice la palabra de Dios que había un eunuco que estaba leyendo una escritura, y la escritura que leía era Isaías, y se acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le contesta: ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y dice la escritura, dice: y Felipe, comenzando de esta escritura, o sea, quiere decir, aprovechando esta escritura, aprovechando este momento, dice, Felipe empezó a hablarle del Evangelio. Nosotros tenemos que aprovechar cada momento, cada situación para hablar del Evangelio de Dios. Tenemos que aprovechar cada circunstancia para predicar el Evangelio de Dios. Pablo aprovechaba cada momento, Pablo aprovechaba cada circunstancia para predicar la palabra del Señor. Si Pablo viajaba a una ciudad y veía la idolatría, Pablo aprovechaba para predicar del Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, la lengua del discípulo siempre está enriquecida de la sabiduría. La lengua del discípulo siempre está prestando sus oídos a la palabra del Señor. Por eso dice Salmos: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La lengua, mis hermanos, del discípulo tiene que estar enriquecido. También nos habla de una lengua que no le agrada al Señor, que es la lengua que provoca discordia entre hermanos. Así es que, mis hermanos, el Señor quiere una lengua, el Señor quiere discípulos que puedan ser usados por el Señor, por su Espíritu Santo, y extender la palabra del Señor. Queremos que usted medite en esa palabra, que usted tome fortaleza, que usted reciba ese Espíritu Santo para poder predicar la palabra de Dios con valor y con denuedo. Dejamos con esta palabra, que el Señor les bendiga, en nombre del pastor Tony David Romero, y estamos para servirles. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo en la próxima. Dios les bendiga.